Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señora secretaria, señor Ujier, personas que nos ven en la transmisión. Al ser las 16 horas con 3 minutos del martes 6 de mayo del 2025, da inicio la sesión ordinaria número 21 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Punto número 1, sobre aprobación del acta número 20. En discusión, en votación. 3 votos a favor. Aprobado. Tiene la palabra la compañera Mónica Machado. Buenas tardes, compañeros de la Comisión de Gobierno y Administración, señorita presidenta, señora secretaria, don Henry, compañeros regidores. El voto negativo sobre el acta es porque yo no estuve presente ese día. Para que queden actas, por favor. Muchas gracias. Gracias, compañera Mónica. Compañeros, les voy a solicitar un receso de hasta 10 minutos, por favor. Reanudamos la sesión y le damos la bienvenida al señor alcalde don Mario Redondo y al señor don Alejandro Arce, para que nos aporten en este punto número 2 sobre acuerdos 07-065-2025 y dictamen CPGIA-0
026-2025. La invitación se hizo al señor don Mario Redondo Poveda y también al técnico del área de acueductos para que se refieran a la moción 071-2025 firmada y presentada por el regidor Pichardo Aguilar relacionado con el tema de agua. Esta presidencia procederá a otorgar un espacio de hasta 10 minutos al señor alcalde de Cartago y a los técnicos, en este caso al señor Alejandro, que le acompaña para que se puedan referir al respecto. Y en caso de ser necesario, se prorrogará ese espacio para luego proceder a un intercambio de preguntas con los señores regidores. Don Mario, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señora y señores regidores. Muchísimas gracias, señora secretaria, señorita secretaria. Un gusto y agradecer la oportunidad para poder referirnos a esta moción y estas consultas realizadas por el Consejo Municipal después de una moción que presentara el regidor Caleb Pichardo. Hacer un repaso de lo que ha venido aconteciendo con acueductos y alcantarillados en los últimos meses, que realmente nos ha tenido de sorprendidos y preocupados y ocupados alrededor del tema. En primer lugar, indicar que a finales del año 2023, don Alejandro Arce me complementará o me corregirá en algún momento, al finalizar mi intervención, indicar que a finales del 2023 concluyó el convenio suscrito en el año 1987, en el que la Municipalidad de Cartago y Acueductos y Alcantarillados habían convenido la construcción de la planta potabilizadora y la afiliación de la Municipalidad de Cartago al proyecto Orosi 1, a través del cual se le daban al Cantón Central de Cartago 250 litros por segundo y al Cantón de Paraíso una derivación de 50 litros por segundo. Producto de eso, desde hace varios meses veníamos en una negociación con Acueductos y Alcantarillados, primero para determinar el finiquito de, una vez cancelado el crédito existente por el cual esta municipalidad canceló una suma de alrededor de 550 millones de colones, más menos, pero por ahí, desde 1987 hasta el finales del 2023. En esa negociación del finiquito también se planteó suscribir un contrato de prestación de servicios para venta de agua cruda en bloque. En algún momento, en el año 2024, avanzamos en las conversaciones alrededor de ese contrato de prestación de servicio, nos intercambiamos, el AIA nos hizo llegar una propuesta, la propuesta fue analizada por las instancias administrativas de la municipalidad, se le hicieron un par de observaciones, particularmente dos, una en la que AIA pretendía que cobrar no solamente la Municipalidad de Cartago, y que la Municipalidad de Cartago le cobrara a la Municipalidad de Paraíso, y no estuvimos de acuerdo. Y otro aspecto era que no se había incluido, si más no me equivoco, los terrenos de donde estaba el tanque de cola, que está allá en San Blas como parte de convenio. Era un monto que nosotros considerábamos un poco elevado, sin embargo, veíamos razonable y que podíamos enfrentar. Así llegamos hacia final del año pasado, el 2024, hace alrededor de 5 meses, 4 meses, no 5 meses, y había un acuerdo con AIA, ellos volvieron a enviar el contrato de prestación de servicios, enviaron incluso algunas facturas del cobro porque nosotros asumimos la planta potabilizadora en julio del año pasado. Ellos enviaron unos cobros por algunos meses, después los retiraron y a inicios de este año nos dijeron que dejáramos sin valor el convenio que nos habían enviado y
que más bien querían convocarnos a una reunión presencial para conversar. Estoy hablando del señor presidente ejecutivo, don Juan Manuel Acuña, la señora gerente y algunos otros miembros de la institución. Nos reunimos por ahí del 13, 14 de enero de este año. Me acompañó la señorita vicealcaldesa Silvia Navarro, don Alejandro Arce como director de acueductos y don Wilber Quesada en su calidad de director del área jurídica. Y nuestra sorpresa es que al llegar ahí se nos indicó que se nos había citado porque ya no podían continuar con los términos que se habían planteado inicialmente del contrato de prestación de servicios, sino que habían recibido una comunicación de una fiscalización que había hecho Arecep, y Arecep les indicaba que tenían que cobrar retroactivamente y que tenían que cobrar también la captación. A nosotros nos sorprendió e inmediatamente nos manifestamos en contra de la disposición, la cual considerábamos exagerada. Les indicamos que respetábamos lo que ellos nos comunicaban, pero que sin embargo no estamos de acuerdo y íbamos a ejercer todas las acciones legales. Posteriormente a eso, esperamos que concretaran el cobro y el contrato respectivo y nos hicieron llegar nuevas facturas. Adicionalmente a eso, nos hicieron llegar un cobro por 16.800 millones aproximadamente, ¿verdad? 16.280 millones de colones, que obviamente nos parece que es absolutamente irrazonable, desproporcionado, etcétera, confiscatorio. Hicimos un recurso de revocatoria que fue resuelto la semana pasada, inicios de la semana pasada, y elaboramos un recurso de apelación que fue enviado el viernes pasado, ante la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados, pidiendo primero una nulidad, segundo, solicitando igualmente una prescripción de los montos que se nos estaban cobrando más allá de los 4 años, y adicionalmente impugnando algunas otras consideraciones porque consideramos que la captación no tiene sentido en virtud de que en realidad, y hoy no lo confirmaron autoridades de AIA que nos visitaron para otro tema, en realidad lo que tiene AIA es prácticamente un tubo conectado al embalse del llano, y quien les cobraba en algún momento un canon por eso era el ICE, el cual les dejó de cobrar hace ya algunos años. Adicionalmente de que entre otras cosas están alegando el cobro sobre la base de un macromedidor que en realidad se instaló recientemente. Y ellos están alegando lecturas de macromedidor que no existía, que ellos mismos han reconocido en diversas oportunidades que no existía. Esa es la situación, para indicarlo de esa manera. Adicionalmente a ello, este consejo o el Consejo Municipal apoyó la iniciativa de un proyecto de ley que fue presentado ante el Congreso por el diputado Alejandro Pacheco, que fue dispensado de trámites de comisión, está en el plenario. Se tenía la esperanza de que se hubiera votado en sesiones ordinarias la semana pasada, pero lamentablemente no les dio tiempo a los diputados de llegar a conocerlo. Adicionalmente a eso está otro proyecto elaborado por el diputado Antonio Ortega, que no solamente incluye la Municipalidad de Cartago, sino también incluye la Municipalidad de Paraíso, proyecto de condonación de la deuda pasada. Y aparte de eso, hemos realizado gestiones para tratar de obtener una reunión con el señor Presidente de la República con el objetivo de conseguir apoyo, además con la diputada Pilar Cisneros, de la fracción del partido de gobierno, en virtud de que con los demás diputados de Cartago estuvimos conversando y todos ofrecieron apoyarnos. En realidad, a la hora de que se definió la alteración del orden del día en el plenario legislativo, las demás fracciones apoyaron el proyecto de ley, con excepción de la fracción del partido de gobierno. Nuestra preocupación
en este particular está en que estamos ya desde el 1 de mayo en un periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, los proyectos que se conocen son los proyectos a los cuales el Poder Ejecutivo quiera convocar. Y si la fracción de gobierno no está de acuerdo con la iniciativa, pues será difícil que el gobierno lo convoque. Hoy nos visitaron autoridades de AIA, adicionalmente para hablarnos del proyecto Orosi 2 y pedirnos colaboración, ya que el proyecto Orosi 2 pasa por Navarro del Muñeco y pasa también por el sector de Coris, donde tienen que hacer varios trabajos y necesitan varios permisos de la Municipalidad de Cartago. Nosotros manifestamos que que siempre hemos estado anuentes a colaborar, pero que sin embargo hemos recibido un trato de parte de AIA que consideramos es absolutamente inapropiado e inconveniente para los cartagineses y que vamos a ejercer todas las acciones que sean necesarias. Hemos hecho estudios también del impacto que este aumento de AIA que nos está haciendo en la venta de agua potable pueda significar sobre los cartagineses, sobre el comercio, sobre la industria. En realidad es un impacto demasiado elevado, haría un enorme daño a la economía cartaginesa y causaría también una gravísima afectación a las familias cartaginesas. Yo creo que definitivamente tenemos que agotar y explorar todas las opciones para que esta iniciativa no prospere. Ellos nos han estado haciendo llegar cobros, tanto a nosotros como a la Municipalidad de Paraíso. Nosotros hemos hecho los pagos correspondientes bajo protesta, haciendo valer nuestros argumentos, y Paraíso sí no ha hecho ningún pago, por lo que entendemos, y pues yo diría que de mi parte eso, tal vez don Alejandro Arce pueda complementar con algunos otros detalles. Buenas tardes a todos. En este caso particular, pues como bien don Mario lo indica, la administración municipal, muy preocupada por la situación que podría generar esto, no solo en la familia cartaginesas, el impacto que tendría en la industria, en el comercio y también en los desarrollos que se pretende generar en este cantón. Nos hemos dado a la tarea de generar todos los documentos y toda la información necesaria para tener mecanismos para que el AIA nos entienda que la situación que se está dando, con el cobro que se está generando desde el 2017, afectaría mucho no solo las arcas municipales, sino también el desarrollo del cantón. Y hablo de las arcas municipales porque el presupuesto del acueducto en general son alrededor de 3.500 millones anuales. Y la deuda es casi 16.300 millones. Por lo tanto, para pagar esa suma tan importante, confiscaría los presupuestos de los próximos casi 6 años, aproximadamente 6 o 7 años, en los cuales la municipalidad, el acueducto municipal, no puede invertir en mantenimiento, no podría invertir en desarrollo y también en nuevas fuentes. Nosotros desde el acueducto municipal y la administración estamos dándonos a tarea también de buscar nuevas fuentes de abastecimiento para suplir la demanda futura. Estimamos que requerimos alrededor de unos 200 litros adicionales, 250 litros adicionales para abastecer los próximos 30 años. Es importante mencionar que también es requerido dar mantenimiento a las tuberías, trabajar en otros aspectos fundamentales del acueducto municipal, como la reducción del índice de agua no contabilizada, pero nosotros responsablemente, la administración municipal, como lo indicó don Mario, hemos pagado o estamos haciendo los pagos respectivos bajo protesta, eso sí, recalcamos eso. También estamos haciendo las estimaciones presupuestarias para poder honrar esos compromisos.
ya que el dinero que tenemos no va a ser, no va a alcanzar para más allá del 2025 y parte del 2026. Entonces, llegará un momento que tenemos que sentarnos y ver cómo financiamos el pago de estos 250 millones mensuales, que es lo que estamos pagando por el agua cruda. Como le dijo don Mario, nosotros no estamos oponiendo tanta resistencia al pago de agua cruda, pero sí los 16.000, casi 300 millones, eso sí nos afectaría grandemente. Por eso es que los proyectos de ley van en ese sentido, de la condonación de la deuda, y buscar nosotros mecanismos también para ver cómo tenemos una tarifa diferenciada. Nosotros seríamos, creo que, o somos el consumidor que se le ha trasladado el cargo más alto del rubro de agua cruda, y también hay una tarifa que creo que no hace discriminación. Me disculpo si estoy incurriendo un error, pero me parece que la tarifa no hace discriminación a grandes consumidores. Pagamos lo mismo nosotros que cualquier otro proveedor de servicios a nivel nacional, a los cuales el AIA le vende el agua potable o el agua cruda, porque nosotros lo que estamos recibiendo de la AIA es agua cruda. Muchas gracias al señor alcalde y a don Alejandro. Ahora vamos a hacer un espacio de consultas de los compañeros regidores. Tiene la palabra el compañero Alberto Acevedo. Muy buenas tardes, señorita presidenta. Buenas tardes, señor alcalde, que nos acompaña. Buenas tardes, don Alejandro, la señora secretaria, compañeros, compañera regidora, personas que nos acompañan por redes sociales. Sí, este tema básicamente se ha venido escuchando. La gente tiene varias preguntas sencillas, desde preguntas básicas que le dicen a uno en la calle, por ejemplo, ¿por qué nos cobran el agua que nace en Cartago? ¿Verdad? Que yo reconozco también que tiene también su complejidad, pero también hay preguntas, por ejemplo, la gente consulta, ¿desde qué fecha se tuvo conocimiento de esta deuda? Siendo así, ¿la anterior alcaldía tenía conocimiento de esta deuda? Además de eso, también a la gente pregunta de cuándo fueron esas facturas, los hechos generadores de la factura de la deuda. De cuándo acá, si están prescritos, si no están prescritos. La gente quiere saber un poco más de detalle. También la gente consulta que en los últimos años, 4 o 5 años, ha existido un superávit en el tema de acueductos, servicio de agua. La gente se consulta qué ha sucedido con estos superávits, cómo se han invertido, si se invirtieron bien o se tuvieron que haber guardado para efectos de cubrir una deuda, si se sabía o no se sabía de la deuda. También es preocupante, y vamos a ver, aquí hay que abrir el gran acápite de las personas que podrían afectarnos un posible cobro futuro, porque esto vendría a desincentivar también el progreso del cantón. No solo va a afectar los tubos, las llaves de las casas de habitación, sino que los empresarios van a tomar esto como parámetro para intentar venir o no a crear sus inversiones aquí en Cartago. Yo sinceramente considero que este cobro, y aquí yo sí me pongo en los zapatos de un consumidor de agua del cantón, este cobro me parece que es propiamente de la municipalidad, así como dijo el señor alcalde, que se está atendiendo por el ámbito administrativo, y me imagino que posteriormente, esperemos que no, que haya luz verde, pero si no hay que ir a la vía judicial. Es un cobro que se le hace a la municipalidad, me parece que es un cobro que no es de recibo remitir a los consumidores como tal. Ya lo dije una vez, creo que los consumidores, si dejamos de cancelar 1 mes, 2 meses, 3 meses los recibos, pues tendríamos problemas y hasta cortas.
y creo que la mayoría de personas, siendo buenas pagadoras, no tendrían por qué asumir este cobro. Entonces, esto preocupa mucho, ¿verdad? Preocupa mucho que las personas tengan que asumir pagos de algo que realmente no consumieron en su momento y el precio se podría haber aumentado. Luego yo quería preguntarle también que es importante ir buscando una independencia con el AIA. Yo quisiera consultar sobre la producción propia del agua, qué porcentaje del consumo de nuestro cantón estamos produciendo y qué porcentaje estamos comprando nosotros de agua cruda para efectos de enviarla al agua potabilizadora, ¿verdad? Y también, pues, quería hacer también mención sobre el pago bajo protesta, ¿verdad? Estas facturas están llegando mensualmente, ¿existe un arreglo de pago o no hay un arreglo de pago o ellos están cobrando la totalidad? ¿Cómo se está calculando el pago mes a mes bajo la protesta? Porque tengo entendido que se cancelaron, salió en la prensa, a aproximadamente 476 millones de colones. Entonces quisiera más o menos entender cómo se está calculando esos pagos bajo protesta. Muchas gracias. Gracias, compañero Alberto Acevedo. Tiene la palabra el compañero, don Mario Redondo, perdón. Sí, gracias. Yo voy a contestar algunas preguntas y don Alejandro el resto. Tal vez para indicar algo, las primeras facturas fueron enviadas en diciembre del año pasado, o sea, no hay facturas previas. Y las facturas que nos enviaron en diciembre del año pasado tenían varios problemas, varias falencias que era imposible incluso pagar porque no solamente no tenían la cantidad de litros por segundo que estaban cobrando, sino también incluían detalles de paraíso y no tenían el formato que Hacienda exige para la elaboración de las facturas correspondientes. Entonces, nosotros las devolvimos haciendo observación de que nos era imposible con esos formatos que no están autorizados por Hacienda y con esa imprecisión en los datos y las cifras, pagar las facturas correspondientes. Ahí todavía hablábamos de montos distintos a los que finalmente surgen en la primera quincena de enero de este año, donde ya hablan de otra cosa y el envío de la factura por los 16.280 millones se da, yo diría que tal vez a inicios de marzo o en el mes de marzo, de que anteriormente no existía ese cobro. Tanto es así, y lo hemos indicado claramente a la hora de elaborar el proyecto de ley y de hablar del tema, que no consta tampoco, y AIA nunca ha tenido en su contabilidad una deuda por parte de la Municipalidad de Cartago, ni de la de Paraíso, por agua. Si fuera una deuda que estuviese registrada y estuviera clara, la tendría perfectamente sus estados financieros como un debe de la Municipalidad de Cartago, lo cual nunca ha existido. Por eso es que hemos dicho claramente que la IA se sacó de la manga este cobro en la primer quincena de este año. Con respecto a otro de los temas, nosotros tenemos una circunstancia que los servicios públicos por obligación de ley deben ser autosuficientes. Entonces, en ese particular, si el costo del agua potable se encarece por cuanto uno de los que nos vende agua, o el único que nos vende agua que está autorizado para eso, en este caso es AIA, no se eleva el monto del servicio, pues obviamente la municipalidad tiene, el único medio que tiene que hacer es trasladar la tarifa, porque los servicios de esta naturaleza se brindan al costo y para poder cubrir esa tarifa no podríamos usar recursos de la ley de patentes, no podríamos usar recursos de 8114, no podríamos usar de recolección de basura, de residuos o de otra naturaleza en el pago de esto, sino que tendríamos que trasladar la tarifa
a los usuarios. De ahí que no es que allá nos cobra a nosotros así, sino como se ha hecho antes, de cuando estaba y pagamos el crédito anteriormente, el costo del crédito con AIA estaba trasladado e implícito en la tarifa que se cobra a los cartagineses. De ahí que los costos, en este caso, si se ven aumentados por el aumento que AIA nos está haciendo, muy lamentablemente, no nos quedaría más que trasladarlos a los usuarios, aunque como hemos dicho, vamos y estamos dando toda la lucha para que ese cobro sea el menor posible, tratando de recurrir a todas las opciones legales y de otra naturaleza con el objeto de evitarlas. Con respecto a las nacientes y a los superávits, tal vez don Alejandro pueda complementar. Sí, en el tema de superávit, parte de los recursos que el acueducto ha tenido se están utilizando para pagar esta deuda. El cobro se nos trasladó a nosotros y es un cobro retroactivo desde el año 2017. Por consiguiente, si el acueducto hubiera tenido registrados esa deuda como tal, se hubieran generado las acciones probablemente desde un ajuste tarifario para poder honrar esos compromisos. Como lo dijo don Mario, pues este cobro nos fue trasladado a nosotros prácticamente a inicios de este año. Si bien es cierto, la tarifa la generó Arecet hace algunos años atrás, el AIA no hizo traslado de esos rubros a pagar a nosotros. El convenio, el finiquito de la planta potabilizadora, firmado en el 87, se terminó de cancelar en el 2022-2023. Cada uno de los montos establecidos en ese convenio se cancelaron y ahora el cobro de agua cruda y agua tratada, la conducción y la captación, se nos trasladó recientemente a nosotros. Del superávit que ha venido manejando el Departamento de Acueductos, se está utilizando para pagar. De hecho que el 2024, lo que estamos cancelando ahora, es con una reserva presupuestaria que se dejó del año anterior para tal efecto y un dinero que se tenía en superávit para cancelar también ese tipo de facturas, de deudas. El tema de las facturas ya don Mario lo explicó. Esas facturas venían trasladadas sin indicar exactamente qué era lo que se estaba cobrando y entonces por eso hubo un momento que se dejaron sin efecto. Se corrigió ese tema y ahora estamos cancelando con los recursos que tenemos proyectados para este año y el superávit. En cuanto a la independencia de la IA, pues no es así tan sencillo podernos independizarnos de la IA. Creo que en algún momento, cuando tengamos algunas nuevas fuentes, inclusive tendríamos que seguir dependiendo. Como lo dije anteriormente, nosotros para satisfacer la demanda para consumo humano, residencial, en esto hago el hincapié, residencial, industrial y comercial, estaríamos necesitando al 2050 más o menos unos 500 litros por segundo. Actualmente estamos recibiendo en la planta potabilizadora del AIA 250 litros. Entonces, ahí siempre va a existir parte de esa dependencia. Nosotros como fuentes cercanas no tenemos una fuente de producción, por lo menos en nuestra jurisdicción del Cantón Central, no tenemos una fuente que produzca tanta agua. Hay fuentes alternas que ya las hemos estado valorando, Río Naranjo, Río Sombero, Río Perlas, inclusive el Río Navarro, que requieren inversión bastante onerosa, ¿verdad? Porque en algunos puntos podemos utilizar la gradiente hidráulica, pero en la zona de toma no tendríamos tanta disponibilidad como para decir vamos a tener 500 litros por segundo. Si fueran puntos más abajo, probablemente dependeríamos ya de un bombeo, de una estación de bombeo, de un represamiento de alguno de los ríos para poder generar el caudal necesario para satisfacer la demanda. Entonces,
hay algunas alternativas que se están analizando. Obviamente, pues tampoco tenemos los recursos para poder decir el próximo año empezamos a construir. Hay que generar diseño, estudios, hay que generar diseños y construcción. Entonces, en ese tema en específico, pues sí ya trabajamos, pero no podemos desprendernos y independizarnos directamente desde la IA de forma inmediata. Nosotros producimos en Cartago entre aproximadamente desde una época 520 litros por segundo a 560 litros. Eso varía mucho si estamos en verano o en invierno. De esos 520 con que satisfacemos, digamos que un promedio 530, 540, del proyecto ROSI necesitamos 250 litros por segundo. Entonces, podríamos decir que alrededor del 45, entre 45 y 50% es nuestra dependencia total del acueducto municipal, depende del abastecimiento que nos da el AIA en la planta potabilizadora. Tal vez complementar algo de lo que a mí más me sorprendió cuando llegué aquí hace 5 años es que en la reunión con Acueductos consultaba de dónde eran las fuentes de agua potable que teníamos y cuánto habíamos crecido desde el año 1987, cuántas nuevas fuentes se habían atraído. Lo que recuerdo, indicado por el entonces director de Acueductos, don Julio Urbina, es que no habíamos llegado nuevas fuentes de agua potable. Seguíamos con lo de Orosi y con las nacientes que ya teníamos. A partir de ahí nosotros hemos tratado de emprender varias acciones, 3 acciones básicas, podría decirlo. Una es un macroproyecto que se ha tratado, primero iniciamos con Río Sombrero, se presentaron unas situaciones ahí, después surgió la opción del proyecto Río Naranjo, una oferta que un particular hizo aquí este Consejo Municipal y se fueron a ver el río Naranjo, se fue a ver también el río Perla, se estudió la posibilidad de unir ambos, son parte de lo que se ha estado estudiando, sin embargo todavía no hemos logrado, en virtud de que esto requiere también de estudios por periodos a veces importantes, no es que se puede ir mañana y tiene este caudal y con este caudal no la podemos jugar, tienen que hacer mediciones de caudal durante periodos de tiempo distanciados para determinar al fin de cuentas cuál es la capacidad correspondiente. Adicionalmente iniciamos un proceso para habilitar nuevos pozos, que es el segundo punto en la búsqueda de una solución. Los pozos, cuando logramos adjudicar, lamentablemente nos fracasó uno que estaba atrás de Escosa, que no dio la capacidad suficiente. El año pasado se hicieron en 2 ocasiones concursos, resultaron infructuosos. Este año retomamos, buscamos la posibilidad con el ICE para perforar. Lamentablemente, al final de cuentas, el ICE se hizo muy alambicado y estamos nuevamente avanzando en el concurso para el desarrollo de 2 pozos, uno en La Joya y otro en otro sitio. Y en la tercera opción, para mejorar la capacidad, se trata de reducir el agua no contabilizada, que es un poco lo que nos drena la capacidad del acueducto, es agua que se nos pierde por fugas, se nos pierde por consumo de gente que no paga, etcétera, etcétera. En eso hay un proyecto que viene desarrollándose por don Alejandro también desde hace rato para tratar de ir cambiando en algunos lados tubería, que es tubería muy vieja, que genera fugas importantes frecuentemente, a veces difíciles de detectar, ir modernizando el acueducto para ir dotándolo de infraestructura idónea que nos evite esa agua no contabilizada, además de una lucha que hemos estado dando que trasciende otras instancias, y es ver cómo le cobramos a los asentamientos no consolidados. O sea, yo soy del criterio
de que la gente a la que se le da agua, así sea por una orden de la Sala Constitucional, salvo que sea un caso particular, deberían pagar. Y muchos de los asentamientos consolidados están dispuestos a pagar. La Inmaculada está dispuesta a pagar, la gente de Barro Morado nos ha indicado que está dispuesta a pagar, la gente de el Alto de San Blas, Caseríos de los Diques, que nos han dicho que están dispuestos a pagar, pero que hasta ahora la ley no nos permite cobrarles. Entonces ahí digamos los tres vías por las que estamos tratando de ver cómo mejoramos la capacidad del acueducto. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra el compañero Alberto Acevedo hasta por 3 minutos. Gracias, señorita presidenta. Yo nada más tengo una consulta y tengo un comentario. Tal vez la consulta puede ser dirigida a don Alejandro. Vamos a ver, yo soy mucho de ir a los hechos generadores y ahorita nosotros tenemos bien controlado cuánta agua estamos recibiendo cruda en este caso para efectos de que ellos nos cobren. ¿Por qué? Porque los hechos generadores de las obligaciones son muy importantes para ver qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que debemos de pagar. Entonces, ¿existe algún tipo de válvula, sistema, macromedidor que ustedes tengan total certeza, verdad, para que no vuelva a suceder esto? Y bueno, el otro comentario, un comentario que quería hacer es que me parece como muy, no sé, como una coincidencia que se termina de pagar la planta potabilizadora e inmediatamente nos llegan con un cobro, ¿verdad?, de la AIA. Entonces, como que nos tenían guardado ahí el cobro o los dineros que estábamos pagando por el tema de la planta se les hizo un hueco contable y tuvieron que taparlo por ese lado, ¿verdad? Entonces, es un comentario que sería bueno e interesante verificar para efectos de tener herramientas administrativas. Muchas gracias. Gracias, compañero. Tiene la palabra el señor don Alejandro. Sí, con respecto a la consulta para la parte de control de medición, hay 2 macromedidores. Uno es propiedad municipal, que está en la entrada de la planta potabilizadora. Ese lo tenemos ya instalado desde hace por lo menos unos 5 o 6 años. También lo podemos ver el caudal que se nos es entregado a una planta en el centro de control. Entonces, por esa parte sí lo tenemos macromedido. Y también el AIA recientemente instaló un equipo de medición propio, al cual obviamente pues no tenemos acceso desde el AIA. Sin embargo, ellos nos están compartiendo las lecturas para poder nosotros determinar si efectivamente hay diferencias entre lo que ellos registran y lo que tenemos nosotros. Podrían existir algunos pequeños diferencias, básicamente por cuestiones de equipos, ¿verdad? Se supone que los equipos están calibrados y deben recibir una calibración constante, mínimo creo que cada 1 o 2 años, depende del tipo de equipo. Entonces, por esa parte sí, nosotros somos vigilantes de que los consumos que nos pasan, nos estén facturando, sean lo que nosotros estamos recibiendo. Ahora, probablemente, por la época, puede ser que a algún momento baje 290, 300 litros, que eso es lo que usualmente llega a la planta potabilizadora, pero sí tenemos medios de verificar que el caudal sea el que se nos está cobrando. Muchas gracias, don Alejandro. Tiene la palabra el compañero don Marvin Alvarado. Tenga buenas tardes, señorita presidenta, compañeros y compañeras regidores, señor don Mario, alcalde de Cartago, y don Alejandro, señora doña secretaria, público que nos acompaña y que nos está viendo por las redes sociales. Yo creo que ya don Alberto hizo las preguntas que había que hacer y fueron debidamente bien contestadas. Eso en especial para tranquilidad del pueblo cartaginés, porque se demuestra una vez más la responsabilidad que hay en la administración, en este consejo. Vean ustedes la pobre gente de Paraíso, la zozobra, la intranquilidad que están viviendo esa gente. Mientras tanto, nosotros aquí en Cartago, a pesar de que estamos, ¿verdad?,
un poco incómodos que puede pasar, pero sabemos que hay una administración, hay un consejo, hay un departamento de acueductos que están pendientes de que esto, de una manera o de otra, hay una solución. Ahora vimos a don Mario explicar, excelente. Una vez le pregunté qué eran aguas crudas y yo no sabía, aprendí que era agua cruda. Y estoy viendo yo que en la calle le preguntan a uno, pero ¿cómo va a ser posible que nos vayan a cobrar el agua donde sale de nuestras montañas? Y uno se queda a veces viendo, patinando, pero algo se le ocurre. Y ahora, con estas declaraciones que nos han dado tanto don Mario como don Alejandro, pues uno queda más tranquilo. Y creo que los cartagos que nos están viendo están quedando satisfechos. Porque es cierto, vienen cobros, vienen estos, pero eso es natural, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tratar de no poder incomodar mucho al pueblo en montos un poquito elevadas. Pero sobre el referente, tanto a Mario como a Alejandro, muy bien todas las declaraciones de ellos, que a mí en lo personal quedó claro. Las preguntas de don Alberto, todas fueron, y creo que el pueblo cartaginés queda bastante satisfecho. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, compañero. ¿Algún otro compañero que quiera referirse? Tiene la palabra la compañera Mónica Machado. Buenas tardes, señores de la Comisión de Gobierno y Administración, señora presidenta, señora secretaria, señor alcalde, señor don Alejandro Arce, y compañeros regidores y personas que nos siguen en la sala y en redes. Yo quiero referirme, sí, indiscutiblemente al comentario que acaba de hacer don Marvin, en referencia a las justificaciones y en defensa de lo que ha planteado acá el técnico respectivo y el señor alcalde. He participado de algunas reuniones en las que he escuchado la problemática que está sintiendo la comunidad de Paraíso, y realmente es angustiante, por lo que yo alabo definitivamente la decisión administrativa, ¿verdad?, de esta administración en cuanto a tomar fondos que se tienen ahí de excedentes para asumir, aunque sea en pequeñas cuotas, ¿verdad?, la deuda, aunque sea en forma de protesta, porque claro está que el procedimiento no ha sido el debido, ¿verdad?, no se ha dado como debe ser un cobro administrativo real, no ha tenido el sustento técnico para poder fundamentar el monto, ni de los litros que se están cobrando. Si analizamos históricamente, con base a la información que se nos ha proporcionado, ha habido mucha inconsistencia e irregularidad, ¿verdad?, por parte de la IA en cuanto a la negociación y los traslados administrativos de los procesos que han hecho ante la Municipalidad de Cartago. Por eso es muy importante que nosotros acá como cartagineses hagamos conciencia del esfuerzo que se está realizando por parte de la administración para que no nos quedemos sin ese suministro. Como lo dije anteriormente, aunque lo hayan hecho bajo protesta, pues lo están haciendo para el beneficio de nuestras familias, de las escuelas, de los colegios, de las instituciones y del comercio. Y eso es de alabar, definitivamente. También quisiera acotar algo con respecto al comentario que hizo don Alberto Acevedo. A mí me parece también muy curioso que se cancela la deuda y viene una inspección de ARECEP y dice, no, hay que cobrar porque eso está ahí en el limbo, ¿verdad? Y se sacan números debajo de la manga, y obviamente ARECEP sabe que si se da un aumento en las tarifas, se le tiene que trasladar al consumidor. Ellos lo saben perfectamente, que cuando pasan a este tipo de incidencias, el afectado va a ser el consumidor. Entonces, me parece muy curioso que la IA
asuma de por cierto, ¿verdad? Y por correcto la recomendación del ARECEP, venga y haga ese cobro desproporcionado y luego diga, no, es responsabilidad de la municipalidad, cuando sabe perfectamente la IA que cuando se dan esas modificaciones o se reparan fuentes o nacientes, etcétera, siempre el afectado va a ser el consumidor. Y no solo en el servicio del agua, también eso se replica en otros servicios como la electricidad o el internet, cuando hay un mejoramiento de las redes o de la fibra óptica, etcétera. Entonces, mi comentario va dirigido a eso, de que agradecerle a don Mario, a don Alejandro, a la administración, ¿verdad?, por enfrentar, honrar esta deuda, ¿verdad?, y por proteger los intereses de nosotros los cartagineses. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mónica. ¿Algún otro que quiera referirse? Bueno, esta presidencia también le agradece al señor alcalde, don Mario Redondo, y a don Alejandro. Desde el día que se presentó esta moción 071 en el Consejo Municipal, presentada por el compañero Pichardo Aguilar, fue de recibo por parte de todos nosotros, ¿verdad?, en aras de poder aclararle a los cartagineses sobre este tema. Lástima que el compañero el día de hoy esté ausente y pues bueno, no se le pudieran aclarar a él, ¿verdad? Pero acá queda la transmisión para que él pueda verla, y también a los cartagineses, ¿verdad?, que tienen sus dudas y que, como dicen ustedes, compañeros, a veces es mejor informarse antes de ir y, diciendo cosas que tal vez no las son. Entonces, la propuesta de esta presidencia es notificarle al Consejo Municipal de Cartago que esta comisión recibió en audiencia al señor alcalde de Cartago y a los técnicos aquí presentes, bueno, en este caso el señor don Alejandro Arce, para el espacio en donde se pudo abordar y exponer ampliamente, una vez más, la situación que atraviesa la municipalidad respecto al tema de suministro del agua potable. En discusión, en votación. 4 votos afirmativos. Aprobado. Y su firmeza, por favor. 4 votos afirmativos. Muchas gracias, don Mario y don Alejandro. Sí, tiene la palabra el compañero. No, muchas gracias a ustedes, señoras y señores regidores. Este es un tema de medular importancia para Cartago, para esta municipalidad, y yo quisiera que la administración y el Consejo Municipal podamos estar muy unidos, ojalá con todo el pueblo cartaginés, para dar una lucha que tenemos que librar con todo, porque yo creo que si ahí ya se sale con las suyas, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que así no sea, el golpe o la afectación que se estaría haciendo a la población sería de enormes dimensiones y es absolutamente irrazonable. De ahí que vamos a tratar de mantener constantemente informado al Consejo Municipal sobre los acontecimientos y tratar de ver cómo actuamos de manera conjunta en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Continuamos con el punto número 3 sobre acuerdo 28-072-2025, oficio AM-INF-101-2025 sobre respuesta al artículo 14, acta 053-2024 relacionado con solicitud de permiso para la instalación de un precario para la colocación de una bomba de agua. La propuesta de esta presidencia es recomendarle al Consejo Municipal que le manifieste a los interesados que el asunto ya fue atendido mediante los oficios UTGV-222-2025, también el UTGV-OF-087-2025 y el ATA-OF-127-2025, asimismo acogerse a las recomendaciones ahí contenidas para aprobar la solicitud planteada. En discusión, en votación. 4 votos afirmativos. Aprobado. Punto número 4, perdón, la firmeza, compañeros. 4 votos afirmativos. Aprobado.
Punto número 4, sobre acuerdo 14-074-2025, oficio AI-OF-113-2025, remisión del informe de labores de la auditoría interna correspondiente al periodo 2024. La propuesta de esta presidencia es recomendarle al Consejo Municipal que se sirva a aprobar dicho informe de labores, por ser un documento amplio, detallado y explícito que expone con claridad y transparencia las funciones desempeñadas por la Auditoría Municipal durante el año 2024. En discusión, en votación. 4 votos afirmativos. Aprobado. ¿Y la firmeza, por favor? 4 votos afirmativos. Punto número 5, sobre acuerdo 22-076-2025, oficio suscrito por el señor Rodrigo Muñoz Azofeifa, manifestando su deseo de ser el representante por parte de la municipalidad ante el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Cartago, Cuco. La propuesta de esta presidencia es recomendarle al Consejo Municipal que le manifieste al señor Muñoz Azofeifa que el martes 29 de abril del 2025 se inició el proceso de dicho nombramiento con el conocimiento del oficio CUC-DEC-139-2025, suscrito por la señora Ana Víquez Oriamuno, decana del Colegio Universitario de Cartago. Asimismo, manifestarle que su ofrecimiento será analizado cuando llegue el momento de analizar una recomendación de nombramiento. En discusión, en votación. 4 votos afirmativos. Aprobado. ¿Y su firmeza, por favor? 4 votos afirmativos. Punto número 6, sobre acuerdo 17-076-2025, oficio CSGG-113-04-2025, suscrito por Cope Santos RL, sobre solicitud de audiencia ante el Consejo Municipal. La propuesta de esta presidencia es que esta comisión reciba a Cope Santos, además de solicitar a la señora secretaria de esta comisión que proceda a acordar una fecha en una próxima sesión ordinaria de este órgano. En discusión, en votación. 4 votos afirmativos. Aprobado. Sí, para poder. Okay. ¿Y su firmeza, por favor? No. La firmeza. 3 votos afirmativos. Aprobado. Hacer las 17 horas, con 1 minuto, cerramos la sesión del martes 6 de mayo del 2025. Muchísimas gracias, compañeros.